Cuando el sol apenas empezaba a asomar por encima de los rascacielos de la ciudad, Martín Salcedo estaba sentado en la sala vacía de lo que hasta hacía 3 días había sido su imperio. Las ventanas amplias, que antes ofrecían una vista imponente del distrito financiero, ahora solo reflejaban a un hombre derrotado, con el rostro demacrado y las manos temblorosas. La quiebra había sido brutal. No hubo aviso, no hubo tregua. Una mezcla de decisiones apresuradas, inversiones fallidas y una traición interna lo habían empujado al abismo. En menos de 72 horas perdió compañías, propiedades, vehículos, cuentas bancarias y hasta a personas que decía considerar amigos. Todos desaparecieron tan rápido como se hundió su fortuna. Solo le quedaba un apartamento modesto, que en realidad era el cuarto de servicio de uno de sus antiguos edificios, y un vacío tan profundo que a veces le costaba respirar. Con los codos apoyados en las rodillas, Martín miraba el suelo como si buscara respuestas ahí, en las grietas de las baldosas. No entendía en qué momento había perdido tanto: dinero, posición, respeto, pero sobre todo, humanidad. Recordaba los años en los que caminaba entre sus empleados sin mirar a nadie a los ojos, dando órdenes poco razonables, exigiendo perfección incluso cuando él mismo no era capaz de ofrecerla. Y quizás por eso, en medio de la ruina, la soledad era tan ensordecedora. Un golpe suave en la puerta interrumpió su espiral de pensamientos. «¿Señor Martín?», preguntó una voz femenina, tímida pero firme. Él levantó la cabeza lentamente. Frente a la puerta estaba Alma, una mujer de unos 40 y tantos, de estatura baja, cabello recogido y mirada cansada. Había trabajado para él como empleada de limpieza durante 6 años en el edificio corporativo, limpiando a diario oficinas que ya no existían, recogiendo papeles de ejecutivos que ya no lo miraban, y escuchando conversaciones sobre dinero que ella jamás vería. Martín frunció el ceño. Hacía tanto que no la veía realmente que ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que intercambiaron una frase completa. «Alma, ¿qué haces aquí?», preguntó, sorprendido. «Ya no trabajo ahí, ya no tengo nada que ofrecerte». Ella mantuvo las manos entrelazadas, sus dedos marcados por el detergente y el trabajo duro. «Lo sé, señor, ya me avisaron que la empresa cerró. Pero pensé que, quizá necesitaría ayuda para dejar todo esto en orden». Martín se quedó en silencio. No esperaba compasión, mucho menos de una persona que él nunca había tratado con verdadera amabilidad. «No quiero molestar», añadió ella rápidamente. «Solo pensé que nadie merece enfrentar tanto solo». Esas últimas palabras lo golpearon como un ladrillo. Nadie merece enfrentar tanto solo. Él había construido una vida de lujos, pero jamás una red de personas que lo quisieran de verdad. «No tienes por qué ayudarme», respondió él con la voz más suave de lo que esperaba. «No es por obligación», dijo Alma mientras entraba despacio. «Es por humanidad». Ella notó que había platos sucios en la pequeña encimera, ropa tirada en una esquina y documentos desordenados. El vestigio perfecto de alguien cuyo mundo se derrumbó demasiado rápido. Sin pedir permiso, Alma comenzó a recoger con cuidado, moviéndose por el apartamento con una delicadeza que Martín no comprendía. «Perdón si pregunto algo indebido», dijo ella suavemente mientras acomodaba los papeles. «¿Qué fue lo que pasó exactamente?». Martín inhaló profundamente. No había hablado del tema con nadie. Tal vez porque nadie se había quedado a escucharlo. «Confié en la persona equivocada», confesó, sintiendo un nudo en la garganta. «Mi socio usó mis propias empresas para lavar dinero. Cuando intenté detenerlo ya era tarde. Los inversionistas retiraron el capital. Las cuentas fueron congeladas. El gobierno tomó el resto. No tengo acceso a nada de lo que tenía». Alma dejó de limpiar y lo observó con una mezcla de sorpresa y lástima. «Debe ser horrible», susurró. «Peor de lo que imaginé», admitió él, bajando la mirada. «Todo el mundo desapareció. No tengo familia cercana, no tengo amigos, ni siquiera tengo un lugar donde empezar de nuevo». Alma pensó por un momento, luego se acercó y dejó una bolsita de tela sobre la mesa. «Traje pan recién hecho», dijo. «Mi hijo mayor lo hornea en las mañanas. Pensé que no habría tenido tiempo de comer». Martín abrió la bolsita. El aroma cálido invadió la habitación. Pan sencillo, pero hecho con cariño, algo que él no recordaba haber sentido en años. «Gracias», dijo con sinceridad. «No agradezca», respondió ella. «Hoy por usted, mañana por alguien más». Él la miró. En el rostro de Alma no había interés, ni intención oculta. Solo humanidad, algo que él había olvidado que existía. Pasaron un rato en silencio mientras ella terminaba de ordenar.
La habitación, aunque sencilla, se sentía diferente. Más respirable, más viva. Alma, dijo Martín, dudando, ¿puedo preguntarte algo? Claro, ¿por qué eres tan buena conmigo? Yo, no era un buen jefe. Ella sonrió apenas, con un gesto triste. Es cierto, usted era duro. A veces injusto, pero nunca me faltó al respeto. Podría haber sido peor. Además, hizo una pausa, uno aprende a ver a través de las máscaras. Y usted siempre me pareció un hombre muy solo. Martín sintió que algo dentro de él se rompía. Por primera vez en mucho tiempo, no era vergüenza ni orgullo, era vulnerabilidad. No sé qué voy a hacer ahora, confesó, dejando caer las manos. No sé cómo volver a empezar. Alma se acercó y se sentó frente a él. Mi esposo también lo perdió todo una vez, dijo. Su negocio quebró y yo tuve que trabajar de noche limpiando oficinas. Él tardó mucho en aceptar que a veces la vida te obliga a reacomodarte, no a rendirte. Martín levantó la vista, interesado. ¿Y qué hizo? Aprendió algo nuevo. Empezó desde cero. Con la ayuda correcta, cualquiera puede levantarse. ¿Y cree que yo pueda? Claro que sí, afirmó con convicción. Usted tiene cabeza, experiencia, y tiempo. Lo único que le falta es recordar que también tiene corazón. Martín se quedó quieto. Esas palabras lo atravesaron. Era verdad. Había vivido tantos años enfocado en números que había olvidado lo más básico, la humanidad. Y, por extraña ironía del destino, la persona que le estaba devolviendo un poco de esa humanidad no era un empresario exitoso, ni un amigo del pasado, ni un socio poderoso. Era su empleada de limpieza. La única persona que se había quedado cuando todos los demás huyeron. Mientras Alma guardaba los últimos objetos y se preparaba para irse, Martín sintió un impulso que no pudo ignorar. Alma, llamó, ¿puedo pedirte un favor? Ella se detuvo, curiosa. Dime, ¿podrías volver mañana? No para limpiar, solo para hablar un poco. Hoy fue la primera vez que pude respirar en semanas. Alma lo miró con una mezcla de ternura y sorpresa. Luego asintió lentamente. Volveré, prometió. Y ese pequeño, volveré, fue el primer rayo de luz que había entrado en la vida de Martín desde que perdió su fortuna. Un rayo pequeño, pero suficiente para empezar a reconstruir un mundo entero. La noche cayó sobre la ciudad como una manta pesada, pero en el pequeño apartamento de Lucía, la única luz que brillaba era la de una esperanza que apenas comenzaba a despertar. Mateo, el multimillonario que lo había perdido todo, se quedó sentado en la silla de la cocina, observando cómo la mujer limpiaba los restos de pintura del uniforme que había usado en su turno. No lo hacía por vanidad, lo hacía porque al día siguiente debía presentarse nuevamente impecable. Para no perder el único trabajo que mantenía a sus hijos comiendo. Lucía, murmuró Mateo, rompiendo el silencio. Ella levantó la mirada, sorprendida. No estaba acostumbrada a que la gente rica, o ex rica, le hablara con esa voz quebrada. Dime, hoy, cuando me dijiste que la vida no termina con una caída, fue la primera vez en semanas que sentí que no estoy muerto por dentro. Lucía sonrió con suavidad, esa sonrisa cálida que él no había visto en años, ni siquiera cuando aún era millonario. Mateo, nadie está muerto mientras tenga a alguien que crea en él, respondió ella. Y tú solo necesitas empezar de nuevo. Todos podemos hacerlo. Él bajó la mirada. No sabía cómo decirle que no tenía fuerzas, que después de perder su casa, su empresa, a su esposa que lo abandonó apenas vio la ruina, sentía que ya no quedaba nada. Pero cuando levantó la vista, vio a la hija menor de Lucía salir del cuarto con un libro roto en las manos. Mamá, dijo la niña, ¿me ayudas a pegarlo? Lucía se agachó, tomó el libro y lo observó con ternura. Claro, todo lo que se rompe puede arreglarse. Mateo sintió un nudo en la garganta. Esa frase lo atravesó como un cuchillo. Él estaba roto, y si también podía arreglarse. Más tarde, cuando las niñas se durmieron, Lucía le sirvió un plato de sopa. Toma, no has comido en todo el día. No debería aceptar, murmuró él, avergonzado. No tengo cómo pagarte. No te estoy cobrando, Mateo. Te estoy ayudando. Y un día, lo harás por alguien más. Ese gesto, tan simple pero tan humano, fue como una chispa dentro de un corazón apagado. Los días siguientes Mateo se quedó en el pequeño apartamento mientras intentaba entender qué hacer con su vida. No pedía dinero, no pedía comida. Lucía simplemente no le permitió quedarse solo en la calle, donde probablemente habría terminado durmiendo esa misma noche en que él se derrumbó frente al edificio donde ella trabajaba.
Pero había algo más que empezó a notar: Lucía nunca se quejaba. Aunque su jornada era larga, dura y mal pagada, ella seguía adelante con una dignidad que él nunca había visto en su mundo de lujos. Una tarde, mientras ella limpiaba una casa ajena, él decidió acompañarla. No quería quedarse sentado sin hacer nada. Y aunque nunca lo admitiría, necesitaba sentir que todavía servía para algo. Mateo, no tienes que ayudarme, le dijo Lucía al verlo recoger una caja de herramientas. No lo hago por obligación, respondió él. Quiero hacerlo. Ella lo observó en silencio. En ese instante supo que algo estaba cambiando en él. Mientras trabajaban, Mateo vio cosas que jamás había notado en su vida de millonario: ancianos solos, mujeres agotadas, niños esperando a sus madres hasta tarde, porque no tenían tiempo para descansar. Lucía saludaba a todos con una sonrisa, incluso cuando estaba cansada. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa, Mateo le dijo: Lucía, tú vales más que todas las personas con las que solía trabajar. Tienes una fuerza que no sabía que existía. Ella negó con suavidad: No soy fuerte, Mateo. Solo hago lo que tengo que hacer para seguir adelante. La vida me enseñó que llorar no detiene las cuentas. Él bajó la mirada, avergonzado. Nunca había tenido que preocuparse por cuentas, comida, transporte, nada. Ahora entendía un poco más del mundo real, ese del que siempre había estado desconectado. Una semana después, Mateo encontró un viejo cuaderno en el armario donde Lucía guardaba cosas que ya casi no usaba. Cuando lo abrió, vio anotaciones, ideas, bocetos de emprendimientos pequeños, presupuestos, sueños. Lucía, esto es tuyo. Ella se sobresaltó. Eso, no es importante. Solo eran ideas de otro tiempo. ¿Por qué lo dejaste? Porque, cuando estás luchando por pagar la renta, los sueños son un lujo. Mateo sintió un golpe en el pecho. Él había tenido todos los lujos, y nunca los apreció. Lucía, dijo con decisión, tus ideas son buenas. Muy buenas. ¿Alguna vez quisiste abrir tu propio negocio? Ella rió con incredulidad. Mateo, ¿de verdad crees que alguien como yo puede abrir un negocio? Sí, respondió él, y voy a ayudarte. Lucía quedó en silencio. No sabía si creerle. Él no tenía dinero, no tenía contactos, no tenía nada. ¿Cómo podría ayudarla? Mateo, no tienes que sentirte en deuda conmigo. No es deuda, es propósito. Desde que te conocí, siento que tengo una razón para levantarme. Tú me diste eso. Ahora es mi turno de ayudarte a ti. Lucía sintió por primera vez que alguien creía en ella. Nadie jamás lo había hecho. Los días se convirtieron en semanas y Mateo comenzó a buscar trabajos temporales, cualquier cosa para reunir un poco de dinero. No era mucho, pero cada centavo lo ahorraba. Lucía insistía en que no lo hiciera, pero él no cedía. Finalmente, una tarde, Mateo llegó con una pequeña sorpresa: un carrito usado de limpieza, en buenas condiciones, reparado por él mismo. Lucía, dijo con una sonrisa llena de orgullo, este es el primer paso. Tu propio servicio de limpieza independiente. Tú eliges los clientes, tú pones los precios, tú decides tu vida. Lucía se quedó sin palabras. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Mateo, ¿por qué haces esto? Él la miró con la sinceridad más profunda que había mostrado en años. Porque tú me salvaste la vida cuando nadie más lo hizo. Y ahora quiero ayudarte a construir la tuya. Lucía abrazó el carrito, como si fuera la puerta a un futuro que nunca imaginó posible. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el destino le había dado una oportunidad. Y todo comenzó el día en que un multimillonario roto llamó a su puerta, y una mujer humilde decidió no dejarlo caer.